Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Un hombre desaparecido es encontrado en un pantano en Texas. En su pecho hay una escalofriante grabación de sus últimos momentos. Los Rangers de Texas esperan que esta pueda ayudarlos a resolver un doble homicidio. Los oficiales tienen al sospechoso de un asesinato, pero no la tecnología para relacionarlo con el crimen. ¿Podrá la ciencia atraparlo antes de que escape para siempre? Cuando un cuerpo aparece en la Interestatal de Texas, los detectives salen a las carreteras a detener a un conductor asesino. En Texas hay muchos lugares para esconderse. Pero cuidado, asesinos del estado de la estrella solitaria. Ni el criminal más veloz podrá escapar de los Rangers de Texas. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Los Rangers de Texas. El 27 de julio de 1982, los Rangers de Texas acuden a la escena de un auto abandonado en una zanja de drenaje cerca de Santa Rosa. Adentro estaba calcinado. Las placas mostraron que el auto pertenecía a Bill Staton, quien junto con su novia Letty Castro estaban desaparecidos por 10 días. Fue la primera pista en el caso, algo que los Rangers necesitaban. Después de sacar el auto del pantano, los investigadores notan algo aún más sospechoso. Había una roca encima del acelerador. Parecía que alguien intentó deliberadamente deshacerse del auto y ocultar un crimen. Pero el fuego y la exposición a los elementos había borrado todas las huellas y arruinado cualquier oportunidad de hallar a un sospechoso. La roca era la única pista que las autoridades tenían para encontrar a la pareja. Muy bien. Pero si se guiaban por la condición del auto, las cosas no se veían bien para Bill Staton y Letty Castro. Bruce Castile, un Ranger de Texas, temía lo peor. Después de hallar el vehículo, comenzamos una búsqueda minuciosa buscando en los canales, áreas con arbustos, a fin de encontrar a Letty Castro y a Billy Staton. En ese momento pensamos que habían sido asesinados. Los Rangers buscan los cuerpos en el área, seguros de que no estarían lejos del auto incendiado. Recorrieron kilómetros de densos arbustos, así como del canal de drenaje para hallar a la pareja. Pero después de 4 días no encontraron nada. Aún así, los Rangers no se rinden. Tienen la reputación de resolver casos extremadamente difíciles. Los Rangers de Texas fueron formados en 1823 por Stephen Austin para proteger a los primeros colonizadores de los indios. 50 años después, en los agitados días del salvaje oeste, los Rangers obtuvieron su nombre al localizar a bandidos y a ladrones de bancos, caballos y ganado. Hoy los Rangers son igual de tenaces. Como agencia policial estatal, son entrenados en la investigación y en técnicas forenses para ayudar a las fuerzas locales de la ley. Los Rangers solo se encargan de los casos más importantes y complejos. Y este simple caso de personas desaparecidas se hacía cada vez más difícil.
Los Rangers interrogan al hermano de Letty Castro, quien les dice que vio por última vez a la pareja el 16 de agosto, cuando fue al tráiler que ella compartía con Billy Staton. Ese mismo día, la pareja fue a recoger a la hija de 9 años de Staton en la casa de su ex esposa. Los dos se casarían pronto y esperaban obtener la custodia completa de la niña. Pero sus sueños desaparecieron tan rápidamente como ellos. El hermano de Letty Castro también habló de la dura batalla por la custodia. Billy Staton podía estar con su hija los fines de semana, pero su esposa Sherry no estaba de acuerdo. Quería informarles que... Buscar a la niña era un momento realmente estresante. Al investigar a la ex esposa de Staton, los Rangers descubren que ella y su nuevo esposo, Paul Wolf, se mudaron el día después de la desaparición de Billy Staton y Letty ¿Qué Castro. opinan sobre el hecho de que... Cuando los Rangers los encuentran, afirman que Staton jamás llegó a recoger a su hija. Está bien, manténgame informado. Nos vemos, cuídense. Los Rangers obtienen una orden para registrar el anterior hogar de Paul y Sherry. Una mancha húmeda en la alfombra animó a los investigadores a buscar más. Lo que encuentran fue confuso. Una pequeña área al revés de la alfombra había sido pintada. Parecía un intento deliberado para cubrir algo. Se envían fragmentos de la alfombra al laboratorio para que los técnicos pudieran determinar cualquier cosa. Se realizan pruebas en la alfombra. Para no destruir evidencia potencial, los agentes remueven algo del residuo con un hisopo de algodón. Una sustancia que cambia de color con la sangre se añade a la muestra. La prueba fue positiva. La sangre era humana. Debido a los límites de la tecnología en 1982 y la contaminación por la pintura, no pudieron determinar de quién era la sangre. Pero descubren que había una gran cantidad en la alfombra y alguien se había tomado la molestia de ocultarla. Parece que hay sangre aquí. Al examinar la casa más de cerca, los detectives descubren pequeñas salpicaduras de sangre en las paredes y cortinas. Las muestras recogidas son enviadas al laboratorio. Si los cuerpos eran encontrados, se podrían comparar los tipos de sangre. Definitivamente había ocurrido algo en esa casa. Pero la evidencia más interesante fue hallada afuera de la casa. Lo que impactó no fue la evidencia, sino la falta de ella. Era un indicio muy sólido. Esta es la... El criminalista Joe Marchand explica exactamente lo que ocurrió. Miramos alrededor y al fin hallamos una hendidura al lado de un arbusto, donde solía estar una roca. Fuimos hasta allá y como teníamos la roca, lo que hicimos fue colocarla y fue como un rompecabezas. La pieza encajó. Con estas piezas, los Rangers hablan con Paul Wolf, el nuevo esposo de la ex de Billy Staton. Esta vez, cambió su historia. Admitió que Billy y Letty habían llegado a recoger a la hija de Billy. Declaró que Sherry y la niña no estaban cuando Billy llegó. Billy se enfadó tanto al saber que su hija no estaba que atacó a Paul. Paul trató de defenderse y mató accidentalmente a Billy con una barra de metal. La prometida de Billy, Letty, oyó la conmoción y entró corriendo. Cuando vio a Billy en el suelo lleno de sangre, fue a atacar a Paul. Se veía furiosa y vino a atacarme. Una vez más, Paul Wolf declaró que la golpeó en defensa propia y la mató también por accidente. Sorprendido y asustado por lo que hizo, Paul le pidió a un amigo, Glenn Henderson, que lo ayudara a dejar los cuerpos en el canal de drenaje.
Para deshacerse del auto, llevó consigo una roca para activar el acelerador, esperando que el auto chocara contra la zanja. Pero no resultó como había planeado, así que regresó al día siguiente y lo quemó. Paul Wolf admitió haber mentido porque estaba confundido y no estaba seguro de que los Rangers le creerían. Wolf llevó a los investigadores hacia los cuerpos. El cadáver de Letty Castro flotaba en el canal de drenaje a 19 kilómetros del auto. Su cráneo tenía las lesiones que Paul describió, pero los Rangers observaron que también había sido disparada en la cabeza. Eso no coincidía con la confesión de Wolf. Estaba mintiendo. A 16 kilómetros, el cuerpo de Billy Staton fue encontrado parcialmente sumergido en un canal. Su cabeza estaba destrozada. Al sacar el cuerpo, los detectives hacen un peculiar hallazgo. Revisen el cuerpo. Debajo de su camisa y alrededor de su cintura había una mini grabadora. Estaba en malas condiciones por el agua, pero el cassette seguía intacto. Fue una pista intrigante. Los Rangers no podían explicar por qué Billy llevó una grabadora a la casa de su ex esposa, pero sabían que era posible que Billy Staton hubiese grabado su propia muerte. Los Rangers de Texas creían que la pista que cerraría el caso estaba en el cuerpo de Billy Staton. La grabadora encontrada fue analizada con extremo cuidado. El agua y el lodo habían dañado casi todo su mecanismo. Pero el analista Joe Marchand creía que se podía rescatar el cassette. La evidencia más fascinante que encontramos fue la grabadora pegada en el estómago de Billy Staton. La sacamos. Llamamos al FBI y les preguntamos qué podíamos hacer ya que estuvo sumergida en el agua, parcialmente. Nos dijeron que la colocáramos de nuevo en el agua y que la enviáramos en un contenedor. Era mejor que estuviera en el agua y no que se secara. Después de 10 días, se envía de vuelta la cinta a los Rangers de Texas. El FBI hizo lo que pudo para rescatar la grabación, Hola, pero cariño. no estaban seguros de si contenía algo vital para el caso. Al reproducirla, los sonidos de Billy Staton, mientras era brutalmente asesinado, se escucharon claramente. Oh, sí. Primero daremos un paseo y... Con la grabación, los investigadores regresan a la escena del crimen para comparar las acciones con el audio. Miden las distancias y cronometran lo sucedido de acuerdo con los sonidos en el cassette. La sangre hallada en la casa coincidía con la de Billy Staton. Los patrones de la sangre darían más detalles de la historia. Todas las manchas de sangre en la pared tenían extremos en forma de lágrimas. Al examinar esos extremos, los analistas podrían determinar los ángulos en los que salpicó la sangre. Con la cinta de audio, podrían determinar en qué lugar de la habitación estuvo Billy cuando fue atacado. No, Es posible que... no, quiero que analices primero. La cinta reveló a los investigadores todo lo que ocurrió esa tarde. Billy Staton fue a la casa y lo invitaron a entrar. Ya llegó Billy. Las voces de Sherry y de su hija se oían en la cinta, desmintiendo la afirmación de Paul de que ellas no estaban cuando Billy llegó. Los detectives descubren que poco después de la llegada de Billy, Wolf sacó la basura. Pero esa era solo una excusa para salir. Él solo quería saber si Letty había ido con Billy y debía tomar la palanca que había escondido antes. Vamos. Por la forma en que la sangre salpicó en las paredes y de acuerdo con lo escuchado en la cinta, para los Rangers era obvio que Billy no tenía idea de lo que ocurriría.
estaba sentado esperando pacientemente cuando Paul Wolf lo atacó. El cómplice de Wolf, Glenn Henderson, estaba escondido en la otra habitación. Cuando la víctima cae al suelo, los dos salen a asesinar a Letty, quien esperaba en el auto. Sin duda, la afirmación de defensa propia de Paul Wolf era mentira. Se trató de ataques a sangre fría a personas desprevenidas. En el resto de la cinta, los asesinos llevaron a Billy hacia su auto y lo colocaron en la maleta. Sabían que debían deshacerse de los cuerpos y del auto, por lo que se llevaron la roca. El hecho de que el arma asesina fuese preparada y el cómplice estaba allí probó que estos homicidios no fueron improvisados, sino premeditados. Pero no contaban con que su crimen sería grabado en una cinta. Y aquí es donde estaban buscando. Buscaban el lugar donde arrojarían a Letty. Se pueden oír las rocas debajo y cómo viajaban a velocidad lenta. Wolf encontró un área apartada en un canal de drenaje a unos kilómetros de la casa. Glenn Henderson lo siguió en su camioneta. El lugar estaba lejos del camino y los arbustos tenían la altura suficiente para ocultar un cuerpo. Pero algo salió mal. Letty Castro aún estaba viva. Sin embargo, los asesinos estaban preparados. En la cinta se oye un solo disparo. Luego algunos gritos que no se entienden. Después se oye cómo cerraron la puerta del auto y se marcharon. Y 30 segundos después, la cinta se detiene. Por alguna razón, decidieron no dejar los cuerpos en el mismo lugar. Dejaron a la otra víctima a 14 kilómetros del camino. Se deshicieron del auto como Wolf explicó. Lo más difícil había terminado. De vuelta en la casa tuvieron mucho que limpiar. Durante el poco tiempo que dejaron a la víctima adentro, luchando por su vida, un pozo de sangre se acumuló en la alfombra. Los cómplices tuvieron que alquilar un equipo profesional de limpieza para cubrir sus rastros. Pero eso no fue suficiente. La sangre había traspasado la alfombra y manchado su interior. A fin de ocultarla, pintaron esa parte. Para salirse con la suya, los Wolf incluso se mudaron de la casa un día después de los asesinatos. Pero nada podría borrar la evidencia que Billy Staton había grabado sin intención. Los Rangers descubren que Billy había llevado la grabadora siguiendo el consejo de su abogado. Él quería tener evidencia del comportamiento malicioso de Sherry, esperando así poder obtener la custodia de su hija. En lugar de eso, grabó su propia muerte. Tanto Paul como Sherry Wolf fueron condenados a cadena perpetua por matar a Billy Staton y a Letty Castro. Glenn Henderson también recibió cadena perpetua. La mayoría de los criminales deja evidencia atrás sin querer, evidencia que puede condenarlos. Pero a veces esas pruebas no sirven de nada. Cuando ni la más alta tecnología puede apuntar a un asesino, lo único que pueden hacer los detectives es esperar. En la mañana del 22 de enero de 1988,
Los Rangers de Texas acuden a una granja apartada en el condado de Burleson. Fueron llamados a ver a una mujer anciana que vivía sola. Los vecinos no podían comunicarse con ella y estaban preocupados por su seguridad. Tenían razón. Lydia Schumacher, de 72 años, había sido asesinada. Los Rangers de Texas se encontraron con la espantosa escena. Schumacher yacía parcialmente desnuda en su cama. Había sangre en las sábanas. Fue golpeada y luego asfixiada hasta morir. El laboratorio de los Rangers en Austin se encargó de buscar evidencia en la casa. Claramente alguien había entrado por la puerta trasera y parecía que se había llevado algunas joyas. Al parecer, Schumacher se encontró con el ladrón. No había huellas y el arma utilizada para golpearla no fue encontrada. Era probable que hubiese sido asfixiada con su propia almohada. Los oficiales centran su atención en el cuerpo y la cama. La seróloga Donna Stanley, experta en evidencia biológica, analizó la escena y encontró pruebas de que la víctima fue violada. Lo que hicimos después fue que analizamos la cama, sábana por sábana. En ese proceso recogimos cualquier cabello que veíamos en las mantas y el edredón. Allí fue cuando se hizo evidente que quizás nos enfrentábamos a algo más que un homicidio y que quizás hubo abuso sexual en el caso. Para localizar al asesino, los Rangers interrogan a las personas en el área. En una semana, los Rangers habían interrogado a todos los amigos y vecinos de Schumacher. Ninguno tenía idea de quién podría violar y asesinar a una Buenos días. anciana tan ¿Podrá dulce. darnos información sobre la señora Schumacher? Pero con el tiempo, los vecinos mencionan a 3 hombres que les parecían sospechosos. Los detectives les preguntan si estarían dispuestos a tomar una prueba de polígrafo. Uno por uno fueron llevados a la estación, puestos en la máquina, y se les preguntó si habían asesinado a Schumacher o sabían algo sobre el crimen. El Ranger de Texas, Bob Connell, estuvo a cargo del caso. Tuvimos varios sospechosos en el transcurso de la investigación. Uno de ellos era uno de sus vecinos y otro era un sujeto que fue descubierto en actos de exhibición indecente. 2 hombres fueron interrogados y liberados. El tercer sospechoso era un joven llamado Charles Supak Jr. Supak y su padre estuvieron haciendo algunos trabajos en la casa de Schumacher el día en que fue asesinada. Al investigar su historial, descubren que una vez fue acusado de abuso sexual. Fue sometido a un riguroso interrogatorio sobre el crimen, pero negó estar involucrado. Según el polígrafo, Supak decía la verdad. No, señor. Los 3 sospechosos pasaron la prueba y los Rangers se quedaron con las manos vacías. Sin otras pistas, lo que podían hacer era aprovechar lo que habían obtenido hasta ahora. Estuvo bien. En el laboratorio de Austin, Don Stanley y sus colegas realizan pruebas en la evidencia biológica dejada por el violador. Así es, doctora. Las muestras de cabello... Luego de determinar el tipo de sangre del asesino, lo comparan con las muestras de los sospechosos. La estructura del... De los 3 sospechosos que analicé, 2 fueron eliminados de inmediato. El tercero fue incluido en la prueba de tipo de sangre. Era Supak. No fue descartado en el sistema ABO. En 1988, el sistema ABO reducía la evidencia a un tipo de sangre entre 8.
Pero como cientos de millones de personas compartían el mismo tipo de sangre que Supak, los resultados no bastaban para probar nada. Aún así, era lo único que tenían, así que los Rangers llamaron de nuevo a Supak. Supak, tome asiento. Él había pasado la primera prueba del polígrafo, pero los investigadores confiaban en que si era culpable, Supak no pasaría 2 veces la prueba. Decidieron intentarlo otra vez. No fue difícil encontrarlo, estaba en la cárcel por posesión de marihuana. Asesinó a... Los Rangers creían que si había estado bajo la influencia de las drogas durante la primera prueba, pudo haber mentido y aún así pasado el polígrafo. En la segunda prueba, él había estado en la cárcel por varios días y sabíamos que debía estar limpio. Así que le hicimos una segunda prueba con la misma persona y también la pasó. No había otras pruebas que vincularan a Supak con el crimen. Las autoridades no tenían más opción que liberarlo. Por casi un año, los Rangers trataron de hallar al asesino de Schumacher, pero fue inútil. El 29 de noviembre de 1988 tuvieron que suspender el caso. Había un violador y asesino en alguna parte de Texas y los Rangers no podían hacer nada para detenerlo. Habían pasado 3 años desde que Lydia Schumacher fue brutalmente violada y asesinada. El único sospechoso había sido liberado y el caso estaba acumulando polvo en los archivos. Pero en 1991 la ciencia había avanzado lo suficiente como para echar otro vistazo al caso. Don Stanley, del laboratorio de los Rangers, creía en las nuevas tecnologías. Aún teníamos algo de evidencia que guardamos con la esperanza de que si aparecían nuevas tecnologías, pudiéramos analizar esa evidencia con esos avances y obtener esta vez más información. Por supuesto. Necesito el archivo. Las primeras comparaciones entre las muestras de Supak y las muestras de la escena del crimen no fueron concluyentes. Los forenses habían hecho todo lo que podían. Pero desde la primera investigación, un nuevo método revolucionario de análisis de ADN fue desarrollado. Llamado PCR, permite que los científicos obtengan ADN de pequeñas muestras, como una sola hebra de cabello o una gota de sangre, algo que antes no se podía hacer. Stanley esperaba que la evidencia encontrada en la casa de Schumacher 3 años antes pudiese servir para atrapar al asesino. Nos vemos. A la orden, está bien. Nos vemos. Adiós. Poco después del cierre del caso, el alguacil Connell se retira y el Ranger de Texas, Ray Kaufman, toma su lugar. Kaufman aprobó que se investigara la evidencia y reabrió el caso con rapidez. Sí, me parece bien. Cuando me involucré en el caso de Supak, sabía que había grandes avances en el ADN para encontrar sospechosos y creí que este caso sería resuelto con la ayuda del ADN. Después de enviar la evidencia a un laboratorio de genética, los Rangers interrogan de nuevo a vecinos y familiares, esperando obtener más información sobre Charles Supak. Pronto descubren cosas sobre el sospechoso que no sabían. Incidentes sorprendentes que aumentaron las sospechas de las autoridades. Los vecinos admitieron que Supak tenía una reputación terrible. Se decía que tenía hábitos sexuales inusuales que incluían la bestialidad. Pero la información más útil vino de un hombre que recordó pasar una extraña y espantosa noche con Charles Supak. Y estaba justo aquí y luego... 4 meses después del asesinato, Charles Supak despierta a John Golson una noche. Le dice que su auto tenía problemas y que necesitaba ayuda. Pero había algo en Supak que no estaba bien. John aceptó renuentemente llevarlo hasta su auto. ¿A dónde vamos?
No es muy lejos. Mientras conducían sin rumbo fijo tratando de hallar el auto, las sospechas de Golson se convirtieron en miedo. Supak había insistido en sentarse detrás de Golson y durante todo el trayecto estuvo enrollando un cable eléctrico en sus manos. Con qué cerca, ¿no? Es por allí. Finalmente, Supak señaló hacia un área apartada, pero cuando llegaron, el auto no estaba. Cansado de la situación, Golson lo lleva hasta un garaje. Mejor bájate aquí. Cuando Golson regresó a casa, aún se sentía intranquilo. Él y su esposa revisaron los alrededores y descubrieron que sus líneas telefónicas fueron cortadas. La historia dio un giro escalofriante cuando Golson mostró el lugar hacia donde había llevado a Supak. Él no tenía idea de la importancia del sitio. Pero los Rangers no pasaron por alto ese detalle. La salida de Golson con Supak hizo creer a los investigadores que el sospechoso sabía más sobre el asesinato de Schumacher que lo que admitió. Solo tienes que pasar esta zona, pero es mejor si caminamos. Este es el último sitio donde Supak llevó al señor Golson esa noche. Supak dijo que había estacionado su auto abajo y que estaba estancado en esta línea de árboles. La casa de Schumacher está a 400 metros de aquí. Supak había regresado a la propiedad de Schumacher. Los Rangers saben que un asesino suele regresar a la escena del crimen, pero necesitaban más que esta evidencia circunstancial para atrapar a Charles Supak. El laboratorio realizó complejas pruebas de ADN a fin de comparar la muestra de Supak con la evidencia del caso. Finalmente, los resultados llegaron el 8 de marzo de 1992. El ADN de Charles Supak Jr. estaba en las sábanas de la víctima. Esta información bastó para que los Rangers de Texas pudieran arrestar al hombre del que habían sospechado por casi 5 años. Una vez más, estaba en la cárcel por robo de vehículos. Enfrentado a la innegable evidencia de ADN, Supak admite haber violado y asesinado a Lydia Schumacher. Ya terminamos el trabajo. En su confesión, Supak dijo que el 20 de enero de 1988, él y su padre terminaron un trabajo que hacían en la propiedad de la señora Schumacher y que estaban listos para marcharse. Habían pasado una semana en la propiedad y Charles estuvo suficiente tiempo allí para saber que la anciana tenía joyas de oro. Pensó que habría cosas más valiosas en toda la casa. Esa noche, Supak regresó. Dijo que había estado manejando buscando algo que robar y pensó en la señora Schumacher. Su casa estaba muy apartada y era una anciana indefensa. La casa estaba en silencio cuando llegó y entrar fue fácil. Había dejado un tubo ese día en el patio. Era la herramienta perfecta y pronto sería el arma perfecta. Adentro tuvo tiempo para revisar el lugar. Entró a su habitación y revisaba sus cosas cuando ella despertó. Supak reaccionó golpeándola en la cabeza con el tubo. Antes de irse, la violó y la asfixió con una almohada. Tomó 5 años, pero al fin Charles Supak Jr. fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Lydia Schumacher. El arresto fue un homenaje a la tenacidad de los Rangers y una victoria para la ciencia forense. La ciencia forense fue
la que resolvió este caso. Si no fuese por los avances en el ADN, sé que este caso estaría pendiente aún. Es fácil atrapar a un asesino aún años después de su crimen si se mantiene en el área. Pero los Rangers se enorgullecen por su capacidad para atrapar asesinos en fuga. En un estado tan grande como Texas, es algo común. No suele haber mucho que ver en la Interestatal 35 entre Dallas y Oklahoma. Pero el 8 de agosto de 1994, eso cambió. Un oficial encontró un cadáver a un costado de la carretera estatal de Oklahoma. Los Rangers de Texas llegan a la escena y se encuentran con el cadáver de un hombre blanco de 30 años aproximadamente. Recibió múltiples puñaladas en el torso, cuello y rostro. Alrededor de su cuello había una agujeta de zapatos y en su boca había un calcetín. De acuerdo con la condición del cuerpo, parece que había sido lanzado de un auto. Cerca había un brasier y una gorra de béisbol. También encuentran ropa interior de hombre. Eran pistas nada claras, pero bastaron para que los Rangers siguieran el camino correcto. Los oficiales revisan el cuerpo, pero no hallan ninguna identificación. La víctima es llevada al laboratorio donde se toman sus huellas para su identificación. Johnny Waldrip, Ranger de Texas, asumió la tarea de encontrar al asesino. En 2 días, obtuvo una identificación positiva de la víctima a través de sus huellas. Era un hombre de 38 años de Dallas. Su nombre era James Sykes. James Sykes tenía un terrible historial criminal. Era un desperdicio de individuo. No tenía familiares además de sus padres. No tenía dinero ni trabajo y era un drogadicto con muchos antecedentes penales. En los controles de carretera preguntábamos y la gente nos decía, ¿por qué les importa? Pues nos importaba ya que era un ciudadano como cualquier otro. Puerta. Sykes no tenía buenas compañías. Cuando los oficiales encuentran a su mejor amigo, Maury Bracken, este se hallaba en una cárcel de Dallas por cargos de drogas y se convirtió en el sospechoso principal. Bracken admitió haber estado con Sykes el día antes de que se descubriera su cuerpo. Incluso dijo que la gorra de béisbol encontrada en la escena le pertenecía. Pero insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato. Bracken dijo que él y Sykes estaban en una fiesta en un motel cuando conocieron a un conductor y a su novia. ¡Casi te caes, idiota! Los 4 consumieron las drogas de Bracken y al final de la fiesta le pidió al sujeto que pagara su parte. No lo consigo. El conductor no tenía dinero, pero dijo que podía conseguirlo. James Sykes se fue con la pareja para asegurarse de que no huyeran. Eso ocurrió el 7 de agosto. Maury envió a Sykes con el conductor para recoger el dinero. Por alguna razón, el conductor le dio su billetera con su licencia de conducir a Bracken y dijo que era de Ida, Oklahoma, que debía de estar en Phoenix en un par de días, y le dejó su billetera. Era una muestra de buena fe de que volvería con el dinero. Nunca regresaron. Maury Bracken dijo que vació la billetera y se deshizo de la licencia. Por desgracia, esta era la evidencia que pudo haber apoyado su historia y pudo ser una pista para los Rangers. Pero ya no la tendrían.
Para saber si Bracken decía la verdad, Waldrip llamó al departamento de vehículos en Oklahoma para buscar conductores que hubiesen pedido una renovación de licencia en los últimos días. El departamento les dio una lista. Uno de los hombres era Terry Brown. Era de Ada, Oklahoma. Los registros policiales mostraron que Brown fue detenido por una violación de tránsito poco antes del asesinato. En ese momento conducía un camión de una compañía de fletes en Carrollton, Texas. Terminó su trabajo y regresó el auto a la compañía. Pero poco después, alguien lo robó del lote. Brown fue arrestado por conducir el camión robado 2 días después, pero fue liberado bajo fianza. La policía mostró la foto de Brown a Waldron. Siéntese allí. Gracias por venir. Colocaron la foto con varias otras y le pidieron a Murray Bracken que la observara. Poco después reconoció al conductor que había visto por última vez con su amigo. Señaló a Terry Brown. La investigación se caldeaba. Pero para probar que Brown era el asesino, los Rangers necesitaban más que la palabra de un criminal. Necesitaban pruebas. La compañía de fletes estaba aliviada de recuperar su camión. Pero ahora era la evidencia más importante de un crimen peor que un robo. Coincidía con la descripción que Bracken dio a las autoridades, quienes empezaban a creer que era el camión donde James Sykes estuvo por última vez. Se pide al laboratorio de la policía que revisara el vehículo a fin de encontrar pruebas de que la víctima estuvo allí. Los Rangers sabían que Brown estuvo en el auto, fue arrestado en él. Los registros mostraban que estuvo trabajando hasta el 6 de agosto. Después regresó al lote y robó el camión. La compañía denunció la desaparición y el auto fue encontrado el 8, el día en el que el cuerpo fue hallado. Todo indicaba que Terry Brown era el asesino, pero había huido. Nadie sabía dónde estaba. El equipo revisó la cabina para hallar pistas. Hallaron lo que buscaban. Detrás de las paredes, los investigadores encuentran pequeñas gotas que parecían sangre. Un examen cuidadoso revela más sangre debajo del colchón. Otras pruebas indicaron que era humana. Los detectives sabían que otras pruebas revelarían si era la sangre de James Sykes. La evidencia es enviada al laboratorio para su análisis. Los Rangers confiaban en que estaban a punto de atrapar al responsable del horrible crimen. En el laboratorio, el criminalista Wilson Young analiza el ADN para comparar la sangre con la de la víctima. Pero lo que encontró sorprendió a los Rangers y presentó un mayor obstáculo en la investigación. Hicimos una tipología. Analizamos el ADN. Descubrimos que en la muestra que investigamos, la sangre no era de la víctima a la que buscamos. Había sangre que no coincidía con quien se suponía que debía coincidir. Encontraron sangre en el auto, pero no era la sangre que esperaban encontrar. Al parecer, otra persona había sido asesinada en el vehículo. Y los Rangers recibieron noticias que complicaron aún más el caso. Otra mujer fue encontrada y tenía una atadura en el cuello y un calcetín en la boca. Y también hallamos a Sykes con una atadura en el cuello y un calcetín en la boca. Lo primero que pensé fue que Murray Bracken decía la verdad y que era probable que hubiese un asesino serial que manejaba un camión. El caso había tomado un giro inesperado.
2 personas habían muerto y un asesino serial estaba suelto en las interestatales del país. Si Waldrip no lo atrapaba, seguramente habría más cuerpos que identificar en la carretera. Los asesinatos no se detuvieron. El 7 de noviembre, Waldrip recibió una llamada de la policía de Richardson, Texas, un pueblo al norte de Dallas. Encontraron a otro cuerpo. Era una mujer con una agujeta alrededor del cuello y un calcetín en la boca. Pero esta vez hubo una sorpresa. La mujer era la madre de Terry Brown. Brown y su novia Tina Sampson eran los principales sospechosos. Habían robado el auto de su madre y desaparecido. Cuando Waldrip habló con el último jefe de Brown, descubrió que Brown debía llevar un cargamento a California. Recogió el camión el 6 de noviembre, un día antes del crimen, y nunca regresó. Una vez más, Terry Brown había robado un vehículo y desaparecido. Pero tuvimos suerte esta vez. Tuvimos un golpe de suerte. Era el camión que buscábamos. Descubrimos que lo condujo hasta Oklahoma y fue de fiesta unos días y se quedó sin gasolina y lo dejó. La policía de Oklahoma encontró el auto abandonado. Antes de que los Rangers acudieran, la compañía había regresado el camión a Texas y lo había limpiado. Los técnicos buscaron cualquier pista posible que hubiera quedado después de la limpieza. Por suerte, la compañía no limpió toda la evidencia. Se hallaron manchas debajo del edredón y el colchón que parecían ser de sangre. Por el tamaño de las manchas, parecía que una gran cantidad de sangre había caído en la plataforma. Pero el colchón era nuevo. La compañía se había deshecho del anterior y con él de evidencia vital para el caso. Por suerte, la basura aún no había sido recogida, y entre los desperdicios estaba un colchón viejo y manchado. Las manchas parecían ser de sangre y coincidían con las manchas del camión. Pero los detectives estaban preocupados de que la evidencia se hubiese dañado. Todo fue enviado a un laboratorio en Austin para un análisis detallado. Allí se extrae ADN de la evidencia. Las fibras son cortadas químicamente en fragmentos más pequeños. Esto permitió que se realizara una comparación precisa entre la sangre hallada en el camión y la muestra de James Sykes. Necesito que apaguen las luces. Al comparar los fragmentos, los técnicos confirman que la sangre solo podía coincidir con la de una persona en el mundo entero. James Sykes. Estábamos seguros de que la sangre de la víctima estaba allí. Al ver las probabilidades, de 1 a 5,5 billones, eso indica que esa persona en particular era la única que pudo haber dejado la sangre en el camión. Terry Brown y Tina Sampson fueron encontrados el día siguiente. La policía de Dallas encontró a la pareja en el auto robado de la madre de Brown. Son separados e interrogados individualmente. Cuando se les muestra la evidencia, los investigadores al fin escuchan la verdadera historia de lo ocurrido a James Sykes. Él trató de violar a Tina. Ella tenía un cuchillo. Para asegurarse de que pagaran lo que debían, Sykes fue con ellos a recoger el dinero. Brown condujo hasta una parada y le dijo a Sykes que esperara adentro mientras iba a buscar el dinero. Pero Sykes se impacientó y decidió tomar el dinero de otra forma. Según los asesinos,
fue a la parte de atrás y exigió tener sexo con Tina Sampson. Ella se asustó y sacó un cuchillo para defenderse. Cuando Brown regresó, vio a los dos discutiendo y pensó que Sykes trataba de violar a su novia. Furioso, tomó el cuchillo y atacó a Sykes. Sampson dijo que estaba tan molesta que agarró el cuchillo y siguió apuñalándolo. Brown ató una agujeta en el cuello de la víctima y puso un calcetín en su boca. Sampson dijo que dejaron el cuerpo en la parte de atrás hasta estar listos para deshacerse de él. Nos contó cómo habían conducido por un par de días y celebraron y se drogaron aún más mientras él estaba en la parte de atrás y que luego decidieron ir a Oklahoma. En la ruta ella no sabía dónde estaban, pero se detuvieron a un lado y Terry fue en la parte de atrás y con sus pies empujó el cuerpo por la puerta lateral hacia un lado de la interestatal y luego siguieron hasta Oklahoma. Aunque los investigadores no lograron acusarlos de los otros crímenes, Tina Sampson obtuvo 20 años por conspiración para asesinar y Terry Brown recibió cadena perpetua por la muerte de James Sykes. La determinación de los Rangers de Texas tuvo frutos. Creo que este caso representa lo que hemos hecho como Rangers por años. Un viejo Ranger dijo que un hombre malo no puede vencer a un hombre bueno que lo alcance. Y eso fue lo que hicimos en este caso. Los alcanzamos. Los Rangers se han labrado una reputación en 100 años por su determinación en atrapar criminales en todo tipo de terreno, usando cualquier arma a su alcance. Y aún lo hacen, armados con el poder de la ciencia forense. Los asesinos podrán escapar de la ley, pero con la tecnología de su lado, los Rangers de Texas jamás se detendrán hasta atraparlos. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En la escena de una sobredosis de droga, los investigadores se enfrentan a un asesino en serie. Algo en el agua causó la muerte de una trabajadora en Arizona. Sus colegas se sienten afortunados de seguir vivos. Pero los detectives deberán revelar los macabros planes de un envenenador en masa. Cuando una mujer adinerada es hallada muerta en su baño, los investigadores descubren que no fue suicidio. Los análisis muestran que hay algo que salta a la vista. ¿Pero bastarán para hallar al asesino? Este mundo material está formado con solo 113 tipos de átomos. Sus combinaciones pueden hacer maravillas, pero en las manos incorrectas son una medicina letal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Medicina letal. El 10 de diciembre de 1994 a las 10 de la mañana, la policía de Detroit llega al cuarto de hotel de Lowell y Roberta Amos a una cuadra de la estación de policía. Lowell había informado que su esposa murió por una sobredosis de cocaína. La policía encuentra unas cartas y una pajilla de cocaína en la mesa de noche, pero no había señales de la droga. Amos dijo que cayó en pánico y se deshizo de ella cuando despertó y vio a su esposa muerta. Para la policía parecía que Amos había hecho algo más que deshacerse de la cocaína. La habitación estaba impecable, como si la hubieran limpiado hace poco. Pero el edredón donde estaba la víctima estaba completamente manchado de lado a lado. Creo que hay que analizar la manta.
Aunque la víctima no llevaba maquillaje, la almohada estaba llena de cosméticos. Cuando el forense examinó a la víctima, se convenció de que había muerto horas antes de que se notificara a la policía. Las sospechas de que Amos sabía más de lo que decía aumentaron. Los agentes de homicidio llegan y Lowell Edward Amos dio su declaración de lo ocurrido esa noche. Yo abro. Roberta Hola. Amos fue vista por última vez ¿Cómo con su están? esposo en el cuarto de hotel de su socio comercial, Norbert Crabtree, y su novia Darcy Smith. Pónganse cómodos. Gracias. Era la fiesta de Navidad de la compañía y se dieron habitaciones a los ejecutivos para que no tuvieran que regresar en auto. Aunque Lowell y Roberta estaban extraoficialmente separados, ella aceptó acompañarlo. Bueno, Luego, Crabtree invitó a Lowell y a Roberta a su habitación para seguir celebrando. Se quedaron hasta las 4:30 de la mañana. Salud. Lowell declaró que después de regresar a su cuarto hicieron el amor y consumieron cocaína. Lowell se quedó dormido y Roberta siguió consumiendo. Dijo que ella tenía problemas en los senos paranasales y no podía aspirar, por lo que halló otra forma de consumir. Tuvo una sobredosis mientras él dormía. Como había drogas en el lugar, tuvo miedo de llamar de inmediato a la policía y se deshizo del resto. Pero eso no explicaba por qué tardó tanto en llamar a las autoridades. Muestras tomadas en el área vaginal de la víctima dieron positivo por presencia de cocaína. Pero no había otras señales externas de la droga, lo que era inusual. En su organismo tenía 14 veces más cocaína de lo que normalmente se encuentra en una sobredosis. Murió antes de que su organismo asimilara la sustancia. En el envenenamiento por cocaína, la muerte es precedida por fuertes convulsiones. La química forense Phyllis Good no creía que Amos compartiera la cama de la víctima sin haberse dado cuenta. De hecho, no era probable que se hubiese dormido. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y produce el efecto de mantener despierto y lleno de energía a un individuo. Es inusual que alguien pudiera dormir justo después de consumir cocaína. Esta sábana de aquí hay que guardarla. Lowell Amos hizo lo posible para limpiar la escena, así que nadie se creyó su historia sobre la muerte de su esposa. Ahora había que probar que él la mató. En el laboratorio de la policía de Michigan, Phyllis Good examinó las sábanas a fin de determinar la causa de las manchas. No parecía haber nada en la escena que las hubiese producido. Como el cadáver estaba tan limpio, se sospechaba que Lowell lo había lavado antes de llamar a la policía. Los investigadores esperaban hallar evidencia en la manta. Esta fue analizada con químicos que revelaron las manchas con mayor claridad. Se cortaron y midieron porciones. Como las manchas estaban en casi toda la sábana, Good tomó muestras de todas las áreas. Se repite el mismo proceso con la funda de almohada para encontrar otras sustancias además de maquillaje. Los patrones de las manchas indicaban que la funda no fue usada simplemente para limpiar el rostro de la víctima. Lo que parecía ser labial o lo que vimos como labial ocultaba una marca en la almohada que parecía ser una mordida, marcas de mordidas. Y estaban en esta área debajo del punto azul. La coloración azul es una prueba de laboratorio. La gente que estuvo en la fiesta declaró que la víctima había usado maquillaje. Cuando su cuerpo fue encontrado no tenía, pero la almohada reveló que se acostó en la cama llevándolo. Miren, podemos...
Al parecer había mordido la almohada, o la almohada había sido presionada en su rostro antes de morir. Cuando terminemos aquí, Una herida en la nariz indicaba que la almohada fue presionada con gran fuerza. Las muestras de la funda y las sábanas fueron enviadas al laboratorio de policía para su análisis. Los investigadores esperaban los resultados. Mientras la policía interroga a Norbert Crabtree y a otro socio comercial, él admitió que el día de la muerte, Lowell Amos lo había llamado a las 8:30 de la mañana diciendo que necesitaba ayuda, pero no especificó. Crabtree, quien se despertó con la llamada, no llegó sino hasta las 9:30 con otro socio. Lowell les dijo que Roberta estaba muerta y les dio una bolsa para que la guardaran. Se asigna el caso al detective Patrick Henahan. Los objetos mencionados fueron una toalla de baño del hotel. La toalla estaba manchada y con un terrible olor. También un abrigo y una jeringa con una aguja en un estuche pequeño de cuero. Luego Amos les pidió los objetos a sus amigos. Los investigadores nunca los encontraron. Para determinar lo ocurrido tenían que basarse en la evidencia obtenida hasta ahora, la sábana y la funda de almohada. Los resultados de laboratorio mostraron rastros de cocaína en la sábana, pero eso fue todo. los resultados de las pruebas no mostraron orina o presencia de orina, tampoco semen o fluidos seminales. Lo único que se identificó de las áreas marrones fue categorizado como material vegetativo. Los resultados de las manchas marrones no fueron concluyentes. No arrojaron luz sobre lo ocurrido, sino que profundizaron el misterio. El hecho de que hubiese manchas de cocaína en la sábana solo confirmó lo que los investigadores ya sabían: que Lowell Amos había manipulado la escena, ya sea por miedo a ser culpado por la muerte de su esposa o para esconder la evidencia que probara que la asesinó. Mientras los investigadores consideraban ambas opciones, Lowell Amos se enfrenta con su pasado. Parece que Amos sí era un verdadero asesino de mujeres. Cuando se corrió la voz sobre la investigación de la muerte de Roberta Amos, los detectives descubren más sobre el sospechoso Lowell Amos. Tenía un historial perturbador con las mujeres. Hubo dos que declararon que antes de casarse con Roberta lo conocieron en un bar, tomaron unos tragos con él y se despertaron en su apartamento sin recordar cómo habían llegado allí. Otras dijeron que se habían enfermado gravemente después de tener relaciones con él. Todas afirmaron que él las drogó. Pero aún faltaban las declaraciones más sorprendentes. Recibí llamadas de familiares, también llamadas de doctores, investigadores privados, oficiales, amigos, de lugares tan alejados como Oregon. La mayor parte de la información no solo era sobre Roberta, sino sobre su esposo, Lowell. Me dijeron que esta no fue la primera esposa de él, que murió joven bajo circunstancias sospechosas. Ninguna de las muertes fue considerada como un crimen en su momento, pero los tiempos habían cambiado y la muerte de Roberta reveló otros incidentes. En 1994, Michigan cambió sus reglas sobre evidencia. Incidentes anteriores ahora podían añadirse a un juicio criminal presente. Si el oscuro historial de Amos estaba relacionado con la muerte de Roberta, el caso en su contra sería el primero en ser enjuiciado bajo esas nuevas normas. Nancy Westbell, asistente del fiscal del condado de Wayne, Michigan, acudió a ver si las normas eran aplicables a Lowell Edward Amos.
Si podíamos mostrar cuáles eran las verdaderas intenciones del señor Amos al examinar los casos de las otras mujeres, al investigar sus vidas, sus muertes y cómo Ed Amos las había tratado y lo que les había hecho mientras morían. La primera esposa de Lowell, Sondra Amos, murió en 1979 con 36 años. La pareja estuvo casada 9 años. De acuerdo con Lowell, Sondra mezcló un sedante llamado Dalmane con vino y debió haberse desmayado y golpeado la cabeza con el mesón del baño. Aunque la autopsia de Sondra reveló rastros de alcohol y Dalmane en su organismo, no bastaban para incapacitarla. La mayor parte de la droga estaba en su estómago sin digerir. Solo tenía una pequeña lesión en el ojo, que no bastaba para desmayarla o matarla. La causa de muerte no fue determinada, pero las circunstancias no generaron suficientes sospechas como para empezar una investigación. Sin embargo, un detalle atrajo la atención. Después de que los médicos se llevaron a Sondra, una vecina encontró a Amos quemando algo en la chimenea. Tenía que quemar esto primero. Dijo que era la ropa de su esposa, ensangrentada por el accidente. Pero lo que mató a Sondra no le dejó cortes ni laceraciones. No había sangre en la escena, y ella fue llevada en las mismas ropas que usó cuando murió. Así que nos preguntamos, ¿qué quemaba Ed en la chimenea? ¿Y por qué era tan importante que tuvo que destruirlo antes de que todos supieran lo que era? Lowell Edward Amos recibió $350,000 como beneficiario del seguro de su esposa. ¿Estás bien? Poco después llegó la esposa número 2, Caroline Amos, la amante que tuvo mientras estaba casado con Sondra. ¿Cómo? Su matrimonio fue inestable. La razón fueron las costosas pólizas de seguro que Lowell adquiría a nombre de su nueva esposa. En 1988, como no quiso disminuir esas pólizas, Caroline lo echó de la casa. Fue a vivir con su madre, Mary Towles, de 76 años. Se quedó con ella por cerca de 2 semanas hasta que se enfermó y fue llevada a la sala de emergencias. Su doctor comentó que parecía haber sido drogada, pero ninguno de sus medicamentos explicaba el estado de su desorientación. En el hospital empezó a recuperarse y fue enviada a casa. Caroline Amos llamaba a Mary Towles todos los días para saber cómo estaba. Unas semanas después del regreso de Towles, Lowell respondió la llamada de Caroline y dijo que acababa de descubrir que su madre estaba muerta, al parecer desde hace horas. Caroline fue a la casa con una amiga y se encontraron a Lowell mientras llevaba sus pertenencias a su auto. Él no quería que nadie supiera que vivía allí. Lowell heredó más de $1 millón por las propiedades de su madre. Debido a su edad, no se realizó ninguna autopsia en Mary Towles. Caroline dejó que Lowell regresara a la casa. 9 meses después, en la primavera de 1989, Caroline también muere. De acuerdo con la declaración de Lowell, él le llevó una copa de vino a Caroline mientras ella estaba en el baño secándose el cabello. Cuando fue a verla después, la halló muerta en el suelo, al igual que su primera esposa. Los médicos tardaron en llegar a su apartada casa. Era demasiado tarde para revivirla. Amos sugirió que ella pudo haberse electrocutado con el secador. ¿Qué crees que sucedió? Al observar el cable, vieron que había sido cortado. Pero Caroline no fue electrocutada. La causa de su muerte tampoco fue determinada.
Aunque nunca se investigó el caso, los médicos hallaron inconsistencias en la escena. En el lugar no estaba la copa de vino que había sido lavada, y la posición del cuerpo indicaba que la víctima había sido movida. La parte de arriba de su pijama y sus pantalones estaban hacia arriba respectivamente, en su cintura y pies. Fue como si ella hubiese sido movida. No estaba en una posición que concordaba con que se había caído en el suelo. Lowell recibió $800,000 por la muerte de su segunda esposa. Para los investigadores, Lowell Amos era el beso de la muerte para las mujeres a las que supuestamente amaba. El detective Henahan no creía que fuese una coincidencia. 3 de sus familiares cercanos murieron, pero nunca ha estado a menos de 8 kilómetros de ninguno de ellos cuando eso sucedió. Lowell estuvo con las 4 mujeres cuando fallecieron. Se benefició emocional y financieramente con sus muertes. Como en los otros casos, Roberta Amos ya tenía horas muerta cuando se notificó a las autoridades. Ed quería asegurarse de que ninguna de ellas recibiera ayuda. Quería asegurarse que ninguna fuese revivida, que no pudiesen ser devueltas a la vida por los médicos, ya que quería que murieran. Aunque el matrimonio de Roberta Amos tenía problemas, ella disfrutaba de éxito profesional. Poco antes de morir, había comprado una casa con su propio dinero. Su plan era divorciarse de Lowell y comenzar de nuevo. Aunque Lowell no se beneficiaría económicamente con su muerte, los investigadores creen que no podía soportar la idea de que lo hubiese rechazado. Las similitudes entre la muerte de Roberta Amos y las otras esposas de Lowell bastaron para exponerlo como un oportunista asesino en serie que mataba por dinero o para terminar un matrimonio infeliz. Basándose en la evidencia obtenida y en su oscuro pasado, las autoridades lo arrestan por el asesinato de su tercera esposa, Roberta Amos. En las fotografías de esa noche, Roberta Mallory Amos lucía feliz. Parecía que la pasaba bien. Seguro tenía esperanzas para el futuro, pero simplemente no debió tenerlas. En el juicio, la fiscalía presentó los hechos ocurridos durante la última noche de Roberta Amos. Después de dejar la habitación de Norbert Crabtree, la pareja fue a su propio cuarto y Lowell disolvió una gran cantidad de cocaína en agua. De alguna forma pudo incapacitar a la víctima. Utilizó una jeringa para administrar la dosis letal de la droga. Luego, quizás cuando convulsionaba, la asfixió con la almohada. Luego lavó el cuerpo y limpió la escena del crimen lo mejor que pudo antes de llamar a Crabtree para deshacerse de la evidencia restante. Por su crimen, Lowell Edward Amos fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Lowell Amos huyó de las sospechas debido a la sutileza de sus crímenes, pero su pasado y la ciencia forense al final lo atraparon. Otros asesinos tienen métodos más evidentes, pero pueden ser igual de difíciles de atrapar. El 24 de marzo de 1986 empezó como cualquier otro lunes. Los empleados de la compañía de seguros Transamerica en Tempe, Arizona, estaban en la oficina. Poco recordaban el fin de semana. Como sus colegas, Julie Ann Williams, de 46 años, fue a relajarse en la sala de descanso. Había café, pero ella prefirió tomar agua fría. Pero con un sorbo, notó que algo no estaba bien. No me siento bien.
¿Voy contigo? Empezó a sentirse mal y fue al baño de mujeres. Aún no lo sabía, pero nadie podría ayudarla. Cuando Julie Williams es hallada antes de las 9 de la mañana en el baño, sufría un paro cardíaco. ¿Tiene pulso? Tiene pulso, pero está inconsciente. Voy a revivirla. Cuando los paramédicos llegaron, ella había caído en coma. Es llevada al hospital. 1, 2, 3. De nuevo. 1. Había algo en el agua. Mientras sus colegas hablaban de lo ocurrido, Diane Harry hablaba con su esposo por teléfono. Estaba más preocupada que el resto, ya que le había ocurrido algo similar unos días antes. Cuando la policía llega a investigar, el esposo de Diane Harry, Louis Harry, ya estaba allí, buscando lo que pudiera haber envenenado el agua. Todo estará bien. Pero el refrigerador no era lo único contaminado. El sargento Mike Palmer dirige la investigación. Detecté un olor en la sala. Al examinar casi todas las tazas y recipientes y envases de café, me di cuenta de que había una sustancia en casi todos ellos. En ese momento concluimos que alguien había colocado esta sustancia allí intencionalmente para envenenar a la gente. Los oficiales tuvieron suerte de que nadie más saliera lastimado. Pero Julie Williams, después de permanecer en coma, no tuvo tanta suerte. Quien hubiese colocado el veneno ahora era un asesino. Se toman muestras del veneno desconocido para su identificación. La policía buscó huellas, pero no hallan nada sospechoso. Los oficiales interrogan a los trabajadores. Diane Harry dijo que el viernes anterior se había enfermado después de tomar un trago de whisky en su casa. Ese sábado también le ocurrió lo mismo por una taza de té. Estuvo enferma todo el fin de semana. No podía salir de la cama. Y me dijo que el olor de la sustancia dentro de su casa en Phoenix se parecía mucho al olor de la sustancia que estaba en la sala de descanso. ¿Puede decirnos lo que ocurrió? Le inquietaba ser el blanco de un envenenador, por lo que llamó a su esposo cuando Julian Williams se enfermó. Señor. La policía habló con Louis Harry. A él también le preocupaba que alguien tratara de envenenar a Diane Harry. Dijo que había recibido cartas amenazadoras del novio abusivo de una mujer a la que ayudaba. Quizás era una venganza. Detective, es Louis Harry. Se pidió a Louis que buscara las cartas junto con la botella de whisky y la tetera para que fuesen analizadas. ¿Eso fue lo que bebió? Mientras, la policía recogió las tarjetas de seguridad que cada empleado necesitaba para entrar al edificio. Sospechaban que quien hubiese colocado el veneno lo hizo durante el fin de semana. Perfecto. Un informe de la compañía de seguridad mostró que solo una tarjeta fue usada ese fin de semana, a las 10:18 de la mañana del sábado. Era de Diane Harry. Cuando le dije a la señora Harry que su tarjeta fue la única usada el fin de semana, negó haberla utilizado. Lo único que pudo decirme fue que no sabía dónde estaba y que se suponía que estaba en su bolsa, ya que la puso allí la última vez que la usó. Señora Harry, le haré unas preguntas. De hecho, la tarjeta estaba en su bolsa el lunes por la mañana cuando llegó al trabajo. Insistió en que estuvo en cama todo el fin de semana y no salió de su casa. Solo queríamos saber si usted... Hasta ahora, la evidencia apuntaba a Diane Harry. Pero ¿era la culpable o la víctima? El tiempo pronto lo diría. Mientras los detectives trataban de identificar al criminal, los científicos trataban de nombrar el veneno.
Las muestras del refrigerador, de la cafetera y el envase de azúcar, junto con la botella de whisky y la tetera en la casa de los Harry, son enviadas al Departamento de Salud Pública de Arizona, donde el supervisor Jim Timmons las analiza. Él sabía que el veneno consistía en un polvo blanco de rápido efecto. Eso lo ayudó a reducir las opciones. Conseguí una lista bastante corta de venenos que pudieran haber causado los síntomas que escuché sobre el caso. En la lista estaban el arsénico, la estricnina y el cianuro. Los investigadores hicieron varias pruebas con la sustancia para reducir aún más la lista y confirmar los resultados. La sustancia desconocida se expone a una luz ultravioleta y se mide con un aparato llamado espectrofotómetro. La estricnina, como absorbe la luz ultravioleta, tendría una lectura. El arsénico y el cianuro, como reflejan la luz, no la tendrían. La sustancia desconocida apareció en el espectrofotómetro indicando que no era estricnina. Luego realizaron una prueba para detectar arsénico. Se disuelven muestras de la sustancia en ácido y se coloca un alambre de cobre en la solución. Si había arsénico en la muestra, este se adheriría al alambre y le daría un color negro. No había arsénico en la muestra. El veneno desconocido en la oficina y hogar de los Harry probablemente era cianuro. Para asegurarse, Timmons utilizó un equipo comercial para detectar cianuro. De hecho, es una prueba muy simple, pero produce reacciones químicas muy complejas. Lo que ocurre es que si hay cianuro se forma un tinte rojo y se usa una tira de papel que se sumerge en la sustancia para probarlo. Si la prueba es positiva, es porque hay cianuro presente. Para eliminar cualquier duda, Timmons confirma sus resultados con un cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas. La sustancia luego es sellada en un tubo de ensayo con ácido. Si la muestra tenía cianuro, formaría cianuro de hidrógeno, como en una pequeña cámara de gas. El gas fue extraído e inyectado en el aparato, que confirmó la formación de cianuro de hidrógeno. Las pruebas dieron suficiente evidencia forense para ser usada en un tribunal, si se enjuiciaba a un sospechoso. Pero Timmons no había terminado. El cianuro suele aparecer en dos formas: cianuro de sodio y cianuro de potasio. Ambos son igual de letales. Una técnica llamada fluorescencia de rayos X por energía dispersiva le permitió observar varios elementos en el compuesto. Encontró potasio. Las muestras de la oficina y del hogar de los Harry tuvieron resultados idénticos. Ambas eran cianuro de potasio. Solo el refrigerador tenía suficiente cianuro como para matar a 150 personas. El asesino había puesto trampas en ambos lugares a fin de atrapar a una sola víctima. Diane Harry o se sentía afortunada de estar con vida o trataba de encubrir su papel como la envenenadora. Es interrogada de nuevo. Interrogué a la señora Harry sobre si su esposo pudo haber tomado la tarjeta que daba acceso al edificio. Y dijo que era posible, pero hasta donde ella sabía estaba en su bolsa. Me dijo que no sabía dónde estuvo él ese sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30. Si Diane no utilizó su tarjeta de seguridad ese sábado, quizás fue su esposo. Él era la única otra persona que pudo haberlo hecho. ¿Cómo alguien tomó la tarjeta? Él declaró que estuvo haciendo diligencias ese día. No podía decir su ubicación exacta en el momento en el que la tarjeta fue usada. Insistió en que el asesino era el novio celoso de la mujer a la que ayudó. Tenía las cartas amenazadoras para probarlo. Mientras las cartas eran examinadas, los investigadores vigilan los movimientos de Louis.
La vigilancia los llevó a una tienda al frente del edificio donde estaba la oficina de su esposa. Pudimos encontrar a un individuo que vio a un hombre negro manejar un auto deportivo azul como el del señor Harris y que entró en el momento aproximado en el que la llave de su esposa Diane fue usada para abrir la puerta de la oficina. La oficina está por aquí, ¿no? Este era el indicio que los investigadores necesitaban para obtener una orden a fin de registrar la oficina de Louis. Él trabajaba en el departamento de deportes de una universidad. En un cesto de basura, los detectives encuentran una etiqueta de una compañía de químicos, polvo blanco en una repisa y un pequeño cuchillo de plástico con restos de polvo, que fue identificado como cianuro. El que el cianuro estuviese en su oficina no probaba que él lo hubiese colocado allí. Un abogado defensor podía decir que el envenenador había tratado de incriminarlo. Pero el siguiente hallazgo sería mucho más difícil de explicar. Había un bloc de notas en el que encontramos la versión por escrito de las cartas amenazadoras que le enviaron, las últimas amenazas. Hay que enviar esto al laboratorio. El bloc y una caja de sobres son enviados al Departamento de Seguridad Pública, donde son analizados por el experto en documentos Bill Flynn. De muchas formas, la caligrafía es más individualista y única que el ADN. Es un hecho que existen personas como los gemelos monocigóticos o gemelos idénticos que comparten las mismas características de ADN. Sin embargo, en la caligrafía forense no hemos encontrado a dos personas que tengan exactamente la misma letra. La caligrafía de las cartas es comparada con muestras de la letra de Louis Harry, tomadas de documentos en su oficina y en el departamento de vehículos. Flynn determinó que Harry había escrito los bosquejos de las dos cartas amenazadoras que según él le fueron enviadas. Después de perfeccionar su longitud de palabras, las escribió a máquina y se las envió. Un análisis de los sobres probó este hecho. Las cartas que Harry había mostrado fueron enviadas en sobres ligeramente defectuosos. Los sobres sin usar en la caja confiscada tenían detalles similares. Flynn aprovechó este punto débil para fortalecer su caso. Venga. Un defecto como el que vimos en ese sobre es muy inusual. La razón es porque el defecto era tan grave que podía apagar la línea. Ellos tenían que despejar la línea para hacer los sobres y reiniciarla para eliminar ese error. Para Louis Harry, los sobres defectuosos eran especialmente incriminatorios. Pero nadie más los escribió. Fue usted. Pero no fueron la evidencia clave. Los forenses solo probaron que él había enviado las cartas. Ahora había que probar que él había cumplido con esas amenazas. Para vincular a Louis con el envenenamiento en la oficina de su esposa, los detectives debían probar que él compró el cianuro. Fueron a la compañía mencionada en la etiqueta hallada en su oficina y obtuvieron sus registros de ventas. La vendedora recordó haber vendido cianuro de potasio a un hombre afroamericano. En el recibo aparece el nombre Charles Holly. Se llama a un afroamericano con ese nombre. Le dice a la policía que nunca había comprado cianuro. Su firma no se parecía a la que estaba en el recibo. Necesito que escribas Holly. Se pide a Louis Harry que dé una muestra de caligrafía. Le pedimos a Louis Harry que escribiera Charles Holly. Él lo hizo. Y con la muestra que tenía en mi oficina y esta nueva muestra, pude identificar a Louis Harry como el que firmó el recibo. Eso bastaba para que los investigadores crearan el caso en contra de Louis Harry.
De acuerdo con la teoría de la fiscalía, Louis Harry sí recibió cartas amenazadoras del novio de la mujer que se había convertido en su amante. Las cartas le dieron a Harry la idea de escribir otras amenazas y enviarlas a él mismo, implicando al exnovio. Practicó sus cartas amenazadoras antes de copiarlas a máquina. Cuando sus intentos de envenenar a Diane Harry en su casa no funcionaron, tomó su tarjeta de seguridad, entró a su oficina y envenenó todo lo que pudo encontrar en la sala de descanso. Él solía visitar la oficina de su esposa, así que sus huellas no despertaron sospechas. Pero cuando su esposa lo llamó después de que Julie Ann Williams fue envenenada, no perdió tiempo en ir a la oficina para dejar más huellas mientras pretendía dar ayuda. La confianza de Diane Harry en su esposo se mantuvo firme hasta el final. Durante la investigación se negó a creer que él era el responsable. Aunque no se convenció con la evidencia, para el jurado fue lo contrario. Por el asesinato de Julie Ann Williams, Louis Harry fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio en primer grado y recibió otros 105 años por intento de homicidio. Cumplirá al menos 95 años. A pesar de la sentencia de Louis, Diane Harry creía que fue víctima de las circunstancias. Pero un año después, su opinión cambió cuando su hermano descubrió una caja de cianuro escondida en el ático de Harry. Por cada criminal que cree haber cometido el crimen perfecto, hay un equipo de investigadores que trata de probar lo contrario. En Albuquerque, Nuevo México, en la mañana del 28 de marzo de 1990, James Woodward, de 6 años, llamó a su padre porque no podía encontrar a su madre. Los Woodward llevaban 3 meses separados. David Woodward le dijo a su hijo que pidiera ayuda a los vecinos. Hola, disculpe, no encuentro a mi mamá. El niño le dijo a la vecina que creía que su madre se había encerrado en el baño, pero no oía ningún sonido adentro. Ella siguió a James hasta el baño. Mi mamá estaba aquí. Llama al 911, rápido. Abrió la puerta y encontró a Deborah Hola, Woodward, Debbie. de 30 años, Debbie. sumergida en la bañera. Debbie. Había un olor a solvente en el aire. Los paramédicos y el forense acuden a la escena. La víctima no tenía contusiones o lesiones que indicaran que había resbalado. Hay una huella aquí. No había nada que indicara por qué se había ahogado. Nada explicaba el olor que estaba en la habitación. De acuerdo con el forense Sparks Vesey, la situación fue inusual desde el principio. Un adulto normal y saludable no se ahoga en una bañera con 13, 14 o 15 centímetros de agua. Buscamos una explicación para eso. En la autopsia se busca alcohol en la sangre, lo que pudo haber causado el ahogamiento. Cuando un cuerpo está mojado, puede que las heridas no se noten, pero aparecen a medida que se seca. Durante el análisis, un escalofriante hallazgo provino de los labios de la víctima. El análisis en el interior de los labios mostró lesiones allí que indicaban que se había colocado algo a la fuerza en la boca de la víctima y que los dientes lo presionaron, causando heridas en ese lugar. El caso parecía cada vez más un homicidio. No había rastros de alcohol en la sangre de la víctima, pero sí había una sustancia volátil similar a la acetona o removedor de esmalte. Se coloca una muestra de la sangre en un cromatógrafo de gases para identificar la sustancia. Resultó ser éter,
Todos los tejidos de la víctima estaban saturados con esta sustancia. Éter es un líquido volátil que puede debilitar el sistema nervioso central. Dependiendo de la cantidad inhalada, puede causar mareos, desmayos o muerte por fallo respiratorio. Llegó a ser usado comúnmente en la anestesia médica, pero fue reemplazado por otros métodos más seguros. Esta sustancia es producida en el cuerpo cuando otros químicos o drogas que la víctima haya tomado se descomponen. El toxicólogo Ronald Baker no creía que ese fuese el caso. El hecho de que aparecía en todos los tejidos en concentraciones altas fue una buena indicación de que era una sustancia considerable y no una mezcla, lo que tuvo que ver con que la víctima perdiera la conciencia. La víctima tenía suficiente éter en su organismo para desmayarla, pero murió a causa del ahogamiento. Esto no fue un accidente. Mientras investigaban la misteriosa muerte de Deborah Woodward, la policía descubre que estaba separada de su esposo David. Sin embargo, compartía la casa con él hasta que pudieran venderla. Bien, sube. En un arreglo de convivencia poco común, sus 3 hijos se quedaban en casa mientras que Deborah y David tomaban turnos viviendo allí y compartiendo la custodia. Ese plan se diseñó para que los chicos tuvieran algo de estabilidad, pero la tensión entre la pareja aún era latente. Deborah tenía una orden de restricción que le impedía a su esposo acercarse a la casa mientras era su turno de vivir allí. El detective de la policía de Albuquerque, Damon Fay, quien investigaba la muerte de Deborah Woodward, no pasó por alto esos problemas. Tuve que investigar cada parte de su vida, tuve que descubrir todos los secretos que tenía. Uno de ellos fue su diario. Fue particularmente macabro leerlo, ya que se podía ver cómo se formó su matrimonio con David, la emoción que acompaña ese cambio, la boda, los primeros años y luego su deterioro. En sus diarios, que Deborah confió a una amiga para que los guardara, ella contó el abuso físico y emocional que sufrió. Dave me abofeteó en el baño, desordenó mi ropa, rompió mis cosas. Mucha ira. Un completo infierno. Después de la separación, Deborah trató de seguir con su vida. Empezó a salir y comenzó una relación seria. Pero su esposo estaba celoso y ella temía lo que él pudiera hacer. Claro. Según el investigador Damon Fay, ella le pidió a su vecino, un oficial retirado, que vigilara su casa especialmente de noche. Y de hecho había tenido que rescatar a Deborah en varias ocasiones en las que pensó que David estaba merodeando o cuando escuchaba golpes en la noche y quiso salir a investigar. Él cruzaba la calle y veía, caminaba alrededor de la casa, así que él sabía sobre la tensión doméstica. El vecino declaró que 6 meses antes, Deborah había notado algo extraño en su auto. Él se ofreció a revisar y descubrió que David, un experto en electrónica, había colocado una grabadora en su auto que se encendía cada vez que el vehículo lo hacía. También había colocado micrófonos en la casa y el teléfono. Esto es terrible. No había ningún lugar en la casa donde pudiera ir sin que él escuchara sus conversaciones. Luego se llevaba las cintas y las analizaba, las escuchaba una y otra vez. David hacía todo lo posible para vigilar a su esposa, mientras que ella puso todas sus fuerzas en obtener una separación tranquila. Fue un tira y afloja entre la pareja, y parece que al fin alguien había soltado la cuerda. El vecino también declaró que días antes del asesinato vio a David Woodward desmantelar los sensores de movimiento que él había instalado alrededor de la casa. En ese momento no pensó nada malo,
pero ahora era un dato significativo. Woodward tenía el motivo y la oportunidad para matar a su esposa, pero ¿dónde estaba el arma? Aunque se había utilizado éter para incapacitar a la víctima, fueron las impurezas en la sustancia lo que llamó la atención de los investigadores. El asesino había usado un éter impuro e industrial, igual al usado en los líquidos de arranque para autos. Como David trabajaba en un garaje, pudo haberlo conseguido allí. Si podían vincularlo a una marca de fluido de arranque con las mismas impurezas, estarían más cerca de cerrar el caso. Analizaron cada recipiente que encontraron, pero sin resultados. Me aseguraría de entrar en la noche. Mientras los investigadores se ocupaban en buscar el éter, uno de los compañeros de Woodward llama a la policía. Por favor, hay Les tantas dijo que un formas. año antes, Woodward había hablado de salirse con la suya en un asesinato al usar una sustancia volátil como el éter. Woodward afirmó que sería ilocalizable. Explicó todos los detalles, pero su compañero no le prestó mucha atención. Simplemente lo rocías y pones el pañuelo en su rostro. Basándose en ese indicio y en otras evidencias circunstanciales, la policía obtiene una orden para registrar el garaje. ¿Y dónde estuvo? Confiscan una serie de químicos, incluyendo latas de líquido de arranque de carburador. Nunca encontramos una marca que fuese idéntica, pero hallamos unas que estaban muy cerca y otras que podíamos decir que eran una posible fuente del éter encontrado en la sangre de Deborah Woodward. Pero en términos de evidencia era suficiente. David Woodward fue arrestado. Basándose en la evidencia, la policía reconstruye el homicidio de Deborah Woodward. La víctima tenía el hábito de tomar un baño en la noche después de acostar a los niños. Mientras se preparaba para tomar el baño, David usó su llave para entrar en la casa. Ya había desmantelado los sensores de movimiento, así que pudo entrar en el patio bajo la protección de la noche. En la casa, empapó un paño con el líquido de arranque, sometió a su esposa y causó las marcas vistas en la autopsia. Mientras la víctima yacía inconsciente, David metió su cabeza debajo del agua. Pensó que el éter se evaporaría y con él toda la evidencia del crimen. La verdad del asunto es que los muertos cuentan sus historias si hay un equipo competente de investigadores forenses, incluyendo a la policía, los técnicos que toman las muestras y el laboratorio que analiza esas muestras. David Woodward recibió cadena perpetua por asesinato y 9 años adicionales por robo agravado al haber entrado a la casa y golpeado a su esposa. Ningún veneno es perfecto. El líquido más transparente o el polvo más fino pueden dejar rastros a su paso. Y aunque la víctima al principio no tenga marcas, la ciencia puede revelar cómo ocurrió la muerte y poner al envenenador ante la justicia.